En nombre del Padre. Amén. Sigue, Hugo. Bien. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Me voy a presentar. Mi nombre es Hugo Luis Ferreira. Soy de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Hice mi cursillo hace 23 años, el 6º cursillo de Ushuaia. Soy casado, hace 49 años, tengo 4 hijos y 2 nietos. Y me piden que dé testimonio de mi cuarto día, de cómo estoy viviendo mi misión y el camino a la evangelización. Debo decir de qué manera el cursillo me cambió la vida y cómo es mi acción y fermentación en los ambientes en que vivo. Todo ser humano en su existir vive innumerables momentos. Algunos pasan y apenas son recordados. Otros dejan huellas imborrables. Recuerdo mi cursillo como si estuviera viviendo hoy. Recuerdo al rector, al director espiritual, a los rollistas, los rollos, las anécdotas. Ese recuerdo constante me hace perseverar en este camino. Me ayuda en mi conversión, ya que a partir del cursillo se hace más consciente en este proceso. Es un proceso puesto que la palabra de Dios que guía mi vida diaria me interpela constantemente. Los 3 días de cursillo fueron el inicio de un cambio total en mi vida. Es así que cada día siento la necesidad de conocer más y más a Jesús. Deseo que sus palabras se hagan carne en mí. Sé que Él es la razón de mi fe, pero tantas veces me cuesta y me desvío del camino. En el cursillo me enamoré de Jesús. Descubrí la misericordia del Padre. Conocí que amar es darse, que paz es equilibrio interior, que humildad es esencia y que paciencia es tolerancia. Pero también entendí que el camino no es fácil, que lo más difícil es perseverar. Y como he dicho, mi cuarto día ha sido un constante estar en función de mi ser iglesia, pero siempre desde el movimiento. Una vez con más y otra con menos ganas. Porque las cosas cuando no salen como uno espera, me pasa que muchas veces caigo, me desanimo. Y quiero encontrar los motivos. Y es que uno pone mucho, por no decir todo. Día de estudio, de reflexión, de preparación para un tema de escuela o una jornada. Olvidándome que solo Dios es quien recoge y en el momento propicio. Yo lucho cada día para aceptar que los tiempos míos no son los de los demás, así como tampoco los tiempos míos son de Dios, son los de Dios. Trabajo del movimiento convencido de la tarea encomendada, de nuestra misión, la misión de todo cristiano. Quiero llevar junto a mis hermanos cursillistas el mensaje de amor, y cuando las cosas no se dan y no hay respuesta del hermano, pierdo el entusiasmo. Y creo que eso me sucede porque no entiendo que quien ha vivido lo mismo que yo, ese encuentro con el Señor, no se comprometa, no sienta el deseo de llevar el mensaje de amor, de buscar juntos la forma de llegar al otro, a aquel hermano que desconoce que Dios en Cristo lo ama. Nunca dejaré de agradecer a Dios por haberme elegido, por haberme llamado a ser cursillo. Aprendí cosas que quería saber y entendí otras. Reconfirmé mi fe. Viví grandes emociones que no puedo explicar con palabras. Salí del cursillo un hombre nuevo, con ganas de llevar a todos al que se me cruzaba en el camino a hacer el cursillo. Fue tan grande y maravilloso lo vivido, y a su vez inexplicable. Todos notaban ese cambio en mí. Mis hijos me decían: ¿qué te hicieron? ¿Qué te dieron este fin de semana? Era evidente mi alegría. Era evidente el cambio que veía. Pasa que descubrir que Dios te ama con todos tus defectos, así como sos, y darte cuenta al mismo tiempo que es algo que solo Él
Dios lo puede hacer y lógicamente te quedas sin palabras. Hermanos, había tomado conciencia de que el Señor me llamó para decirme que me ama. Y como si fuera poco, en Cursillo recibí un precioso regalo, nada más ni nada menos que herramienta para utilizar en mi cuarto día. En Cursillo el Señor me hizo ver que tengo oído para escuchar, manos para trabajar, ojos para ver y un corazón para amar, y que si lo amo a Él, como digo, debo socorrer al que necesita, consolar al que sufre y tender mi mano al que pide ayuda. Y al mismo tiempo me recuerda que no estoy solo, no estamos solos en esta tarea. Sus palabras resuenan siempre en mis oídos cuando dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Actuando de este modo me doy cuenta que puedo ser levadura que fermente los ambientes donde frecuento diariamente, es decir, en mi metro cuadrado. Es así que tomo coraje para llevar su mensaje consciente de mi misión, de nuestra misión como cristianos. Quisiera dejar claro que ocupar nuestro lugar no significa apotronarnos. Ocupar nuestro lugar es florecer donde Dios nos plantó y acudir donde Dios nos llama. Nuestro movimiento es vida, y la vida nos lleva a muchas partes, pero en cada una de esas partes tenemos un lugar que es nuestro. Nadie lo puede ocupar y hacer por mí lo que me corresponde. Estoy convencido que lo que yo no hago, nadie lo podrá hacer. Dios nos creó con un plan para cada uno. Es importante, diría urgente, que alguien pueda sembrar hoy, curar hoy, construir hoy, rezar hoy, para que el Señor pueda cosechar mañana. Es necesario que esto lo hagamos juntos. Él nos quiere unidos. No olvidemos que Él es el mismo que nos creó distintos. Nos necesita distintos. Él hizo las cosas distintas. Nuestras huellas digitales no son iguales en ninguna persona. Cuanto más importante es que también sean distintas las huellas que a nuestros pasos vayamos dejando. A Cristo no le interesa particularmente el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Le interesan las personas, cada persona en particular. Por cada uno de nosotros murió, no por los cursillos. A los cursillos los prestigia Cristo. Llevar a Cristo a cada lugar, esa es la tarea. Creo y estoy convencido que Cursillo es un medio para conocer a Cristo. Es importante que todos puedan descubrir que Dios en Cristo los ama, y debe ser para toda persona, sin distinción. Esta tentación de querer hacer de lo nuestro un club exclusivo de santos es muy vieja. Por eso Jesús nos propone una parábola. El reino de Dios es semejante a un señor que sembró un campo con semillas buenas. Pero mientras su gente dormía, y debemos reconocer que somos muchos los que dormimos, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando creció la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Y acercándose uno de los criados al amo le dijo: Señor, ¿no has sembrado semilla buena en tu campo? ¿De dónde viene pues que haya cizaña? ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejadlo crecer conjuntamente hasta la siega. Me temo, hermano, que no hayamos seguido el consejo. Mucho trigo se ha perdido por andar arrancando cizaña, por meternos a segadores, siendo que Él solo nos manda sembrar. Debemos cuidarnos del orgullo de creernos mejores que los demás, del orgullo que lo que yo pienso es la única verdad, que lo que yo hago es lo mejor. En las primeras comunidades, creemos que hoy, igual que hace 2000 años, pudieron seguir a Cristo Mateo, el cobrador de impuestos, Tomás, el intelectual,
Pedro el arrebatado, Santiago el agresivo, Juan hecho de delicadeza y sentimiento. En cada uno de ellos, cada uno de nosotros estamos. Juguemos cada cual en nuestra trayectoria, en el proceso de nuestra participación en el movimiento de Cursillo. Todo cursillista es apóstol. Si no hemos sabido ser apóstol, será porque no hemos sabido ser cristianos. Los cursillos de cristiandad, que a lo largo de más de 5 décadas, con su metodología peculiar de primer anuncio, ha sido en la Iglesia Universal camino providencial de conversión y de gracia, de formación y de vida cristiana. Como cristianos y poseedores de la vivencia del cursillo, contamos con él y la facultad para desempeñar nuestro cometido o misión principal: llenar de evangelio nuestros ambientes. Idea fundamental nos dice que el ministerio de cursillo de cristiandad es un movimiento de iglesia que mediante un método propio hace posible la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Ayuda a cada persona a descubrir y responder a la propia vocación personal y promueve la creación de grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes. Esa, pues, es nuestra misión. Además, es bueno recordar también que la característica del movimiento de cursillo es principalmente la de compartir una fe vivida. El Papa Francisco nos recuerda a los cursillistas que nuestra misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con nuestro testimonio y nuestras actividades contribuyan a la transformación de las realidades y a la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. Hermanos, nuestro movimiento es una oportunidad para que muchos hermanos alejados puedan tener la experiencia del encuentro vital con Jesucristo y así recuperar su identidad bautismal y su participación activa en la vida de la Iglesia. Todos en la Iglesia estamos llamados a ser discípulos misioneros. Para ello, es necesario formarnos y formar a todo el pueblo de Dios, a fin de cumplir con responsabilidad y audacia esa tarea. Eduardo Bonín decía que evangelizar no es solo hablar del Evangelio, sino tratar de hacerlo vida en la vida de cada uno, aquí mismo, ahora mismo, desde ya y desde mí mismo. A ello aproximándonos, intentando guiarnos por la orientación certera que Cristo imprime en todo su obrar. Desde nuestro movimiento me impuse a emprender una nueva etapa en nuestro caminar pastoral, declarándome en misión permanente, siendo misionero del Evangelio, no solo con palabras, sino con toda mi propia vida. Así como recordaba San Francisco de Asís a sus enviados, evangelizar con palabras y, si es necesario, usar la Biblia. Recordar siempre y lograr que los hombres vivan en cristiano, para lograr un mundo mejor, y recordar siempre que el objetivo es el hombre y el mundo de los hombres. Hermanos, la importancia radica en no predicar mucha doctrina, sino llevar a Cristo. San Pablo nos dirá: Cristo es el Señor. Nosotros los cristianos nos diferenciamos de las demás religiones en que aquellas siguen solamente una doctrina, mientras nosotros seguimos a una persona, Cristo muerto y resucitado. No olvidemos que para que los hombres conozcan a Cristo hay que testimoniar con palabras y ejemplos, como San Pablo. ¿Cómo creerán sin haber oído de Él? ¿Cómo oirán si nadie los predica? Y al mismo tiempo, la importancia del testimonio, ya que la palabra da conocimiento y el testimonio convencimiento. Partiendo del testimonio de muchos cursillistas, puedo afirmar que este camino ha ayudado a muchos cristianos a descubrir lo fundamental cristiano.
Jesucristo como Señor de nuestra vida. La fe como luz que todo lo ilumina y embellece. La Iglesia como regazo materno que nos ha engendrado como hijos de Dios y que nos permite vivir comunitariamente la fe. Y los sacramentos como manantiales purísimos que nos refresca, purifica y fortalece para el testimonio, para actuar como fermento en la sociedad y para anunciar a Jesucristo en nuestro mundo. Para muchos cristianos el cursillo ha sido además camino de reencuentro con la Iglesia y las comunidades parroquiales. Son muchos los cursillistas que colaboran en los consejos pastorales, en la catequesis, en la pastoral de enfermos, en la pastoral penitenciaria, en Cáritas. Muchos están presentes como cristianos en la vida cultural, en la política, en la escuela y en el mundo empresarial y laboral. A veces los menos pensados pueden ser testimonios de fe y los más cercanos por prejuiciosos en burócratas de la fe. Poner tantas condiciones y trabas que al final seguir, conocer y amar a Jesús se transforma en un trámite más, controlado por algunos que ponen las reglas y los demás se tienen que acoplar sin libertad. Dicen que para seguir a Jesús tenés que hacer esto, lo otro, tenés, y así mil cosas. Somos nosotros los que digitamos el camino a los demás y no dejamos que los demás hagan su camino. Incluso algo peor, que también pasa. Para anunciar a Jesús tener que ser así o asado. Hacer esto o lo otro. Llenar este formulario o el otro. O sea que ser buenos cristianos casi tenemos que presentar un currículum de buena fe, un ADN de cristiano. El movimiento de cursillos de cristiandad no puede ser aduana que impida a los hombres acercarse a Dios. Debe ser un lugar de puertas abiertas. Como lo dice el Papa Francisco, es más importante la gracia que toda burocracia. Y tantas veces nosotros en nuestros movimientos nos parecemos a una empresa que fabrica impedimentos para que la gente no pueda llegar a la gracia. Uno de los más grandes descubrimientos es que la religión excluye a las personas. Repito, que la religión excluye a las personas. La fe no. Muchos hermanos curas nos han metido esto de la ley, porque es más fácil manejar a las personas. La evangelización es hoy la primera urgencia pastoral del movimiento. El anuncio de Jesucristo por parte de los cursillistas es una obligación, es más, debería ser una necesidad. Cristo nos envía a evangelizar los ambientes, siendo fermento evangélico en nuestra vida familiar y profesional, en el barrio, en el tiempo libre. Estamos enviados a robustecer esta presencia evangelizadora, que hoy es una verdadera prioridad, si queremos transformar nuestra sociedad según el corazón de Dios. Evangelizar es nuestra razón de ser como cursillistas, pues nada necesita nuestro mundo con más urgencia que la de Jesucristo. La urgencia de comunicar al Evangelio no admite demora. El objeto de nuestro anuncio no es otro que Jesucristo muerto y resucitado. Esta es la aportación más original que podemos prestar a nuestros conciudadanos, si lo hacemos con la fuerza con que lo hacían los apóstoles en la iglesia, de los comienzos, con el convencimiento y arrojo con que lo hacía en Corintios San Pablo, nuestro patrono. Pablo predicaba a Jesucristo con audacia y entusiasmo. Sin este coraje, muy poco habrían podido ser los primeros evangelizadores. Su valentía nace de la fe en el mensaje que predica, del amor apasionado a Jesucristo y la certeza de su compañía y existencia. Su coraje es el propio de quien ha encontrado algo grande y quiere compartirlo.
en la actitud de quien se ha encontrado con Dios y no quiere callar su suerte, porque en realidad ha encontrado un tesoro. Hermanos cursicistas, pongamos en las manos maternales de Santa María, estrella de la nueva evangelización, y del apóstol San Pablo, para que robustezcan cada día nuestra comunión con el Señor y el propósito de anunciarlo por doquier con la palabra y con la vida. Y para terminar, algo de Eduardo. Sigamos escribiendo con nuestra misión y testimonio el libro inconcluso que él iniciara. Dios nos puso en el mundo para hacer luz y no estrella en una iglesia de colores.